quería agradecer su participación en esta entrevista a nombre del equipo del proyecto Patrimonio Cultural Inmaterial de Chuchunco, Memoria Social de la Población Santiago, 1976-2016. Como saben, ustedes fueron invitados para hablar en representación de la comunidad sobre las organizaciones sociales y políticas desde el plebiscito hasta la actualidad. Entonces, para comenzar, me gustaría que hiciéramos una breve presentación personal, incluyendo algunos antecedentes familiares e indicando en la organización que pertenece, para luego continuar con el tema que nos convoca. Hola, mi nombre es Jimmy Román Astudillo, nací y crecí acá en la población de Santiago, vivo en el pasaje 37, tengo 34 años y pertenezco a un grupo que se llama Tambor Rebelde, una batucada que trabaja acá en esta población, bueno, y en varias poblaciones más. Miriam. Mi nombre es Miriam Cortés Báez, también nací aquí en la población de Santiago, tengo 46 años y mi familia siempre ha sido una familia social, también algunos militantes de un partido político, siempre me moví como en el ámbito político-social, por así decirlo, y actualmente estoy trabajando en Vida Digna, que es una organización de vecinos de la población de Santiago. También apoyo a los caminantes y a informantes callejeros, que son un grupo adolescente que se está como reorganizando o organizando en un espacio acá en la población. Muy bien. Sería bueno comentar la primera experiencia, tal vez, de organización local que tiene acá la población de Santiago en los años 90, con la democratización de la Junta de Vecinos, una vez que ha terminado la dictadura militar. Si me pudieran contar una breve descripción, una descripción de este proceso y cómo fue esta experiencia, y el significado para ustedes como pobladores que a lo mejor habían llevado bastante tiempo ya bajo años de dictadura. ¿Qué significó esta reapertura de los espacios sociales y particularmente de la Junta de Vecinos? ¿Cómo fue eso? Mira, yo puedo hablar un poco más que Jimmy era más chiquitito en esa época, no sé. Pero en esa época fue como bien importante el tema de poder recuperar el espacio, principalmente en la Junta de Vecinos, que se centralizaba un poco aquí en el comunitario, pero en los años de dictadura estuvo cerrado, este espacio totalmente cerrado. Estaba la señora Amalia, que era la presidenta de esa época, pinochetista de corazón, y después luchamos para poder democratizar y conquistar este espacio. Y nuestro candidato fue Oscar Langa, que es un dirigente social, hermano Antonio Munini, Carlos González, y él fue nuestro candidato, digamos, porque muchos nos organizamos para poder lograr el triunfo de Oscar Langa en este espacio, cosa que se logró y que fue súper significativo, que se empezó a realizar muchas más actividades dentro de este espacio, a darle más vida, pero sin embargo, como venía acompañado con este tema de que la gente empezó como a irse a su casa después de haber luchado contra la dictadura, empezó como a debilitarse un poco la participación. Entonces como que costó y finalmente el Carranga queda con un par de personas trabajando y otros se fueron para la casa. Y en ese proceso que se recupera la Junta de Vecinos, ¿no es cierto? También existen otras organizaciones y hay una continuidad también del movimiento social que venía con bastante fuerza en dictadura y que después continúa los 90, se mantiene. Algunos se van para la casa efectivamente, pero de los que siguen, de los que tratan de desarrollar nuevas actividades y nuevos proyectos sociales y políticos en la población. ¿De qué ustedes me podrían contar sobre eso? ¿De qué me podrían hablar del año 90 como la organización en la población de Santiago? Yo creo que Cucamaos siguió con bastante continuidad y eso. O sea, igual antes de participar en Cucamaos, igual pasé por los talleres que se hacían acá en esos años. Igual era chico, o sea, no tenía mucha noción de todo lo que estaba sucediendo en el ámbito de post-dictadura. Entonces yo tenía otras miradas en esos momentos, pero sí me acuerdo que se hacían buenos talleres acá. Ezequiel era uno de los que participaba harto, ustedes también, sí. O sea, eran varios los que hacían los talleres. Entonces de ahí empieza a construirse, digamos, en mí un camino hacia el compartir, la unión entre los vecinos, ¿cachai? Entre
los mismos talleres de los niños, ¿cachai? Enseñándote a ser buenas personas, ¿cachai? A hacer manualidades, a tenerte ocupado dentro de lo que eran esos talleres de sueño. Después el Ucamau tomó propios talleres donde también participé, ¿cachai? Como niño de los talleres, y hasta que fui creciendo, me transformé en un monitor, digamos, de esos talleres. Cosa de que esos talleres, te hablo de un periodo hasta el año 2000, ¿cachai? 90-2000, que tenía otra connotación esa casa. Ucamau era una casa cultural que nació en el año 87. Sí. Y surge como un proyecto de continuidad a una agrupación cultural que era Juventud, previamente en la población de Santiago en los 80. ¿Qué cambios, qué continuidades tiene Ucamau durante los años 90? ¿Con qué organizaciones también conviven la población de tipo cultural, política, social, que sigan funcionando o que surgen en la población en esa época? Si pudiesen comentar un poco de eso. Mira, yo estuve en el inicio del Ucamau, cuando se inicia como proyecto cultural y todo lo que significó en esa época, un poco antes de la dictadura, o sea, terminar la dictadura y después de los 90. Pero también estuve en la crisis del Ucamau, una de las primeras crisis, en que se divide el Ucamau y un grupo importante se va del Ucamau y formamos el Centro Cultural El Tronco, que nos juntábamos en la calle. Y ahí era netamente artístico, porque hicimos una obra de teatro con música, danza, y se llamaba Rapsodia, una obra que fue muy bonita. Entonces nos dedicamos mucho más al tema cultural, así como muy artístico, muy cultural, y en la calle. Eso fue a raíz de la crisis que ocurrió en el Ucamau, y que de ahí nosotros, un grupo de personas, nos participó más en el Ucamau, nos fuimos. Entonces ahí viene, claro, otra generación, ahí puede estar, no sé, por la peca, el bacalao, un montón de otros cabros más, que empiezan a hacer trabajos culturales, políticos, sociales, interesantes también dentro de ese espacio. Entonces desde ahí, desde esa época adelante, es poco lo que puedo hablar de Ucamau, que ya no participaba ahí. Pero sí desde esta otra alternativa que se empieza a hacer como trabajo más de la calle, teatro callejero, como eso. Y además tengo la impresión que convive con y convive esa actividad cultural con una actividad política en relación al legado que dejó Toño Punini, que fue un luchador frentista, ¿no es cierto?, que en el año 90 asesinado, y bueno, genera, ¿no es cierto?, una serie de homenajes también en la población y de carácter político, como propaganda armada y todo eso. No sé si ahí tienen esos recuerdos también de una memoria más combativa en la población hace los años 90. Claro, yo lo recuerdo así. O sea, igual el pensar de los vecinos, por ejemplo, a veces vecinos que no participaban dentro de estos talleres, de la casa Ucamau, vecinos miraban con miedo ese tipo de cosas, ¿cachai? Entonces, el Toño murió, hubieron homenajes, ¿cachai? Locos armados, de repente veía un fusil cuidando una esquina dentro de ese velado. Entonces no se veía con buen ojo, así como otras personas lo veían de diferente manera. Entonces es un problema que también se arrastra a través del tiempo por no saber a veces entregar o canalizar la idea, los ideales de los grupos, de las personas, ¿cachai? Porque igual del Toño se habló súper mal, ¿cachai? Entonces el Toño era odiado por otros y admirado por otros sectores, ¿cachai? Pero cuando tenéis la idea o conocís la historia de las personas ya es diferente. Entonces la familia González ha sido súper influyente, digamos, en la población. ¿Y recuerdas alguna organización en particular política que a lo mejor estaba vinculada a estos homenajes, a estas actividades más propaganda armada en la población, que distinta a las de carácter más cultural, por ejemplo, de la cual formaba mismo? No todo el mundo se anima a hablar de este tipo de cosas. Podría nombrar algunas organizaciones o grupos que se dieron dentro de la población, y fue real. Entonces, aquí la población se vivía en combate
súper intensos, ¿cachai? Que en General Velázquez, por ejemplo, los 11 de septiembre, las fechas de octubre, las fechas combativas quedaban en la escuadra. Entonces, de hablar de una población combativa, sí realmente fue una población combativa. Acá hubo un retén que también los pobladores lo echaron abajo. Entonces, la población sí tiene su historia combativa de lucha y son igual súper importantes. Y siguiendo en esa idea de que fue y sigue siendo una población organizada y de lucha, hubieron ciertos momentos hacia los años 2000 de organización bastante más recordables. Por ejemplo, el caso de las radios comunitarias o el caso de los expropiados en la población. Si me pudiesen contar un poco, quizás comenzando con las radios comunitarias, ¿cómo fue esa experiencia? ¿De dónde surge la iniciativa? ¿Quién la gestiona? ¿Cuál fue su dinámica? ¿Cómo se desarrolló en el tiempo? Mira, la radio comunitaria nosotros empezamos a hacer radio en la dictadura, con una radio bien, súper clandestina. Y esa radio hacíamos transmisiones como de programas infantiles, qué sé yo, pero duró muy poco porque la dictadura implicaba que no podía ir a hacer como ese tipo de cosas, o sea, para matarte al tiro o desaparecerte. Entonces no resultó un tiempo. Y después, en estos años, aparece la Manifiesto en los años 90, más adelante. Y la Manifiesto se hace aquí, en el comunitario. El Mario Cabeza era el director de esa radio. Y se hacía una serie de programas, pero era como un programa más bien como programa que le dan una connotación no política, sino que más bien así como de musicales, ¿cachai? No tenían como esa línea más política los programas. Y aparece aquí un programa que se llamaba Los Expropiados, a raíz de que se expropió la población de Santiago una parte para hacer una autopista. Y ahí los vecinos lucharon y no se iban hasta que le dieran un dinero digno para poder irse, porque le ofrecían una cagada de plata. Y ellos no, ellos lucharon hasta que consiguieron un dinero más digno. Pero esa lucha significó hartas cosas, y una de esas fue que las chiquillas, que eran dos compañeras que también eran dirigentes de esa época, pidieron un espacio aquí en la Radio Manifiesto y hicieron el programa Los Expropiados. Que ahí ya empezábamos a darle una connotación más política a la radio. Bueno, y después aparecieron otras propuestas, como El Mundo de la Luquita, que era un programa infantil, Cable a Tierra, que era un programa de droga. Entonces fue como creciendo este tema de la radio. Pero lamentablemente también fue un tema de diferencia, porque aparece un director también, Luis Ogalde, que se llamaba, y que empezó como a pedir y a exigir que a él le correspondía estar aquí, en este espacio, porque la radio transmisó de todo lo que significaba como lo implementa el andén. Entonces se generó esta diferencia y gran parte de esta radio se va y formamos la Radio La Voz, asesorados por el Polo, que es el director de la radio 1 de Mayo, de la Victoria. Él nos ayudó a levantar esta radio después. ¿Sigo hablando con el tema de la radio? Sí. Ya. Porque después de que no contamos con espacio, la radio estuvo un tiempo en una casa transmitiendo y después nos fuimos a la Junta de Vecinos de Los Nogales. Hablamos con el Nano Viví y nos dio un espacio. Previamente ahí en Los Nogales estuvimos en Lucamao. Volvimos a Lucamao. Y ahí construimos también un espacio donde participó el niño, que no me acordaba, pero no. Es que pasó harta gente en la Radio La Voz y participó harta gente. Entonces fue una experiencia súper potente, en términos de que era un espacio donde tú podías expresarte y se generaron programas de hip hop, programas de conversación, los bailables que me decía Jimmy, música de nueva ola, mexicana. Entonces había muchos vecinos que participaban dentro de la radio con sus programas. Y había un programa también político que se llamaba Así Somos, que ahí los conducían dos compañeros también que hablaban un poco de la contingencia social, los problemas poblacionales, todo el tema fue
súper diversa la radio. Bueno, también por un tema de problemas de espacio, de diferencia, de otros problemas, nos fuimos a locales. Y ahí en locales estuvimos también con la radio, pero no allanaron. Llegaron los ratios, no allanaron, así que ya después no podíamos seguir haciendo radio porque estábamos siendo perseguidos. O sea, después de los 90, después de la dictadura, seguíamos siendo perseguidos. Entonces ya después ya no pudimos seguir porque había que legalizarla. Y al legalizarla significaba plata, significaba otras cosas más. Así que ahí dejamos hacer radio. Jimmy, ¿tú puedes complementar de tu experiencia también por la radio? Yo participé en las dos. También. ¿Qué recuerdas de esa organización? Como decía Miriam, la radio de acá fue, no sé si decir comercial o más de diversión. La que funcionaba acá, pues entonces yo también tuve ese problema de que las personas tenían otros intereses, o sea, igual a veces uno hablaba un poquito de política y ya no podía ir seguir, y ahí tuvimos algunas diferencias. También tomé mi parte, mi computador, me acuerdo, de mis cosas en mi equipo y me los llevé. Por lo mismo, porque si te censuraban en un espacio que digamos que es tuyo, no tenía sentido estar ahí. Y cuando pasaron por Ucamao con Radio La Voz, igual participamos, pero igual recuerdo buenos, o sea, fue bonita experiencia. Hay una diferencia entonces entre la radio que funcionaba acá en el comunitario y la que después se funciona en el Ucamao. Claro. Hay una apertura distinta, a hablar temas que a los pobladores les parecían atingentes conversar y denunciar, y cosas que acá no se podía hacer. Eso fue. ¿Y cómo vieron ustedes, en paralelo que, digamos, funcionaban estas organizaciones, los nuevos problemas que fueron surgiendo en la población? Algunos vecinos comentaban en los encuentros del Pueblo de la Memoria de que durante los años 90 y hacia los 2000 se entendía como que había un ambiente ya casi de individualismo, donde muchos vecinos salían para la casa nuevamente, no participaban, costaba de que adherieran a las actividades, y porque además a eso hay que sumarle el problema de la violencia, las drogas y otras problemáticas que se fueron como apagando este nivel de organización que existió en los años 80 y que difícilmente sobrevivió en los 90. ¿Cómo pueden ver eso ustedes? Si creen que fue tan así o tienen otra percepción de eso. Yo creo que es un tema generacional, porque tal vez, claro, la generación que venía como de la dictadura, muchos estábamos como decepcionados por la alegría que nunca llegó. Entonces, como que esta generación que venía como de la dictadura ya está como un poquito cansada. Muchos se fueron, otros compañeros se metieron en el tema de la droga. Yo he visto a otros compañeros exfrentistas que los veo y están como súper metidos en el tema de la droga. Entonces, también la droga jugó un papel súper fuerte en esa época. Entró la droga acuática y empezó también la droga te individualiza mucho más. Entonces, claro, la gente empezó como a irse. Pero esta otra generación que viene como la del Jimmy, como de los chiquillos, como más prendida y que también le dan otro sentido a ese momento, con mucho más movimiento. Y ahí se van a decir que esa época fue como más de esa generación. Dentro de mi experiencia, yo recupero todas esas enseñanzas que se dieron. Esos talleres, como les contaba, de los talleres que se hacían aquí en el comunitario, los talleres que se hacían en el Ucamao, de las poblaciones que visitábamos, de los tratos que nos daba la gente. Partíamos andando en zanco y haciendo malabares, hasta que fuimos construyendo batucadas y diferentes tipos de disciplinas carnavales. Entonces, esas historias que marcaron, digamos, mi vida, yo trato de replicarla, trato de enseñarle a la gente, de mostrarle por qué ser, por ejemplo, una buena persona. ¿Qué
qué ser buena persona? Por ejemplo, no hacer el daño o hacer cosas que a ti no te gustaría que te pasaran. A los mismos niños incentivarlos a que estudien, que el estudio puede ser una de las mejores herramientas para que se puedan defender después. Entonces, toda esa experiencia que aprendí en los años 90 hacia adelante, trato de replicarla porque a mí me han servido. Bueno, y en ese periodo surge Tambor Rebelde también. ¿Podrías Claro. contarme la historia de cómo surge Tambor Rebelde, de dónde viene la idea, cómo son sus primeros años, cómo se va desarrollando en el tiempo? Por eso te explicaba, partimos con Sanco. También los talleres eran bien limitados, todo era autogestionado, no habían grandes recursos y los chicos que estábamos ahí tampoco éramos muy acomodados para poder comprarnos cosas, entonces partimos en eso, con los Sancos, hacíamos ferias, recorríamos, juntábamos unas lucas, tratamos de comprar cosas, comprar tambores nos fue súper difícil. ¿Cachai? Que en una de esas salidas que nos tocaba hacer, por ejemplo, marchas de 11 de septiembre, que se hacían, salíamos de repente con los sangos, pegándole un tambor de esos de pintura, unos pedazos de lata, algo que sonara para hacer bulla o carnaval, según nosotros, con esos instrumentos que teníamos. Entonces, una vez llegó gente, de la gente que llegaba a las protestas, de los locos que llegaban encapuchados. Y esos locos nos dijeron que nos iban a hacer un regalo. ¿Cachai? Y esos locos se recuperaron unos instrumentos de batucada en la hotel. ¿Cachai? Y llegaron con 6 tambores y para nosotros fue un tesoro. Entonces esos tambores que empezamos a darle, después los desarmamos, empezamos a juntar lucas, empezamos a tratar de hacerlo, copiarlo, hasta que nos salió. Y ahí fuimos creciendo como batucada. La historia de la batucada también comparte con otras poblaciones. Compartimos con gente de La Pincoya, de La Hormiga, de La Victoria, y así en diferentes poblaciones. Entonces fuimos ahí compartiendo experiencias, replicando la idea, como te iba diciendo. Entonces, Tambor Rebelde es como la tercera o cuarta, no estoy muy seguro, tercera o cuarta generación, porque hubieron algunas generaciones que duraron un poco, entonces tratamos de mezclar y son genial. Entonces son como la cuarta generación de batucada, que anteriormente era batucada de Ucamón, porque trabajaba con el Ucamón, conocimos ahí, como te explicaba, y de los años 2000 y algo que ya decidimos no seguir con el nombre, porque la casa Ucamón estaba tomando otro rumbo. Entonces, al ver esos otros rumbos que no eran ideales con los que compartíamos, entonces el nombre cambió con esa nueva generación de batucada, porque no nos representaba lo que estaban sembrando en ese momento, que hoy día tienen otra cosecha de lo que ellos creyeron en el camino, cosa de que en el pasado no era una casa, digamos, para ocupar la política eleccionaria, para entrar a ese mundo. Son parte también de las tensiones que tuvieron como organización. Claro, exacto, por eso también tuvimos que dejar esa casa, salir de ahí. Ya llevamos como 3 años fuera de Ucamón. Estamos trabajando totalmente autónomos, seguimos trabajando y creemos en la autogestión, cosa que repito que nos enseñaron en esos años. Y ahí estamos, ahora estamos ya en nuestro 7º aniversario, que va a ser en diciembre. 17 de diciembre tenemos el carnaval que hacemos año tras año acá en la población. En una entrevista anterior, a ustedes se les preguntó por el sentido de su organización, la batucada. Y ustedes decían que su interés era poner la batucada a servicio de la organización popular, poniendo la música en las marchas, en las tomas y en lo que sea necesario para el avance de las luchas de los trabajadores, pobladores y estudiantes. ¿Cómo definirías el proyecto político, social, cultural que hoy tiene Tambor Rebelde con los jóvenes y con la sociedad y con la población? El compromiso de nosotros viene de ahí, de replicar, de continuar con la historia.
Hemos apoyado montones de marchas, hemos apoyado sindicatos, huelgas, que para nosotros son instancias que, por ejemplo, nosotros tenemos niños, niños jóvenes, adultos. Entonces, algunos son estudiantes, mañana van a ser trabajadores. Entonces, la conciencia tiene que partir desde antes. Entonces, tratamos de enseñarle a los cabros que hay que ser solidarios. Un día te va a tocar trabajar y vas a necesitar el apoyo de una mano que te vaya a ayudar para ganar, por ejemplo, en ese tipo, en las propuestas que tienen las huelgas, las tomas, los paros, o también a los estudiantes. Entonces hemos estado constantemente apoyando eso y le damos más prioridad, por ejemplo, que algún aniversario o carnaval que tengan, como se hay hoy día en diferentes poblaciones. Preferimos tocar esa parte que más a los carnavaleros. ¿Y cuál crees que ha sido la recepción de los chicos y las chicas que participan de la bancada? ¿Cómo crees que ellos lo funcionan todo eso? Es que el proceso igual es súper lento. No puedo llegar y forzar a la gente a que esta es la verdad y nada más que la verdad. No funciona así, porque tratamos de ir mostrándole en el camino el por qué y cómo hacemos las cosas. Y las tratamos de hacer de una manera más responsable y también verdadera. O sea, podemos hablar más de lo que hacemos, tratamos de hacer lo que decimos. ¿Podrías también señalar cuáles son las